Los alumnos y jóvenes están invitados a participar. Es un proyecto en conjunto con Intelecta, porque el mundo no puede esperar. ISPADE e Intelecta trabajan juntos por la educación. Bienvenidos a Candidatos en el Aula, un espacio que es posible gracias a la alianza entre el Instituto ISPADE y Fundación Intelecta en el marco de la campaña El Mundo No Puede Esperar. Hoy tenemos la grata visita de la candidata a la presidencia de la República, Andrea González Nader, y vamos a conversar con ella sobre temas muy importantes para toda la comunidad técnica y tecnológica del país. Soy Ana Changuín, bienvenidos. Buenos días con todos, mi nombre es Jerónimo Barea, soy promotor del Instituto Tecnológico ISPADE y como dijo Anita, pues nos aprestamos a conversar sobre educación técnica y tecnológica. Bienvenida Andrea, muchas gracias por estar aquí, pues comencemos a ver cómo nos va. Muchísimas gracias por el espacio, la verdad me siento en casa y siempre es refrescante escuchar estas ideas y que los institutos participen activamente. Una felicitación enorme a ustedes por ser partícipes activos de la política nacional. Gracias, Andrea. Es realmente un honor que estés acá, justamente porque más de 150,000 estudiantes a nivel nacional han apostado y creen actualmente en la educación técnica y tecnológica, con repercusiones, por supuesto, a sus familias, a sus comunidades, a sus ciudades, al contexto en el que ellos se desarrollan. Así es. Quisiera decirte que la educación en este formato es clave para los objetivos del presente y del futuro. Por eso es tan relevante que candidatos hoy a la presidencia de la República, la más alta dignidad en el Estado, estén creyendo y den un mensaje poderoso respecto a cuáles podrían ser estas ideas, estas iniciativas en el marco de su plan de gobierno. Y una vez que lleguen a Carondelet, ¿cuál podrían ser un poco las pistas de esa agenda que se va a dar para fortalecer este tan importante sector? Pero primero cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de la educación superior. Sé que has sido profesora también, sé que tienes una alma vena de profesora adentro. La vena educativa que no se va. Nunca se va. La verdad es que eso llega y no se va jamás. Vi en tu perfil que tienes importante experiencia en docencia, también en temas de formación en educación general. Cuéntanos un poco sobre eso, cuéntanos sobre tu educación, tus experiencias, tus anécdotas. La comunidad te está escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, Andrea González Nader comienza en Quibio y destacando este sistema de bachillerato especializado que se eliminó hace casi 16 años. Química bióloga. Por supuesto, el que puede y el que no sociales. Mentira, no, chistecito. Pero realidad, siempre se lo ha dicho. Imagínate, cada que voy a una entrevista estoy rodeada de sociales, entonces ya me tocó aprender. Pero la realidad es que nosotros hemos sido, y para ponerlo en un lenguaje muy coloquial, nosotros no creemos que nuestros jóvenes han cambiado las plumas por una metralleta porque vieron un video en TikTok de Somos Rulay. Creemos que haberlos dejado sin especialización durante 16 años ha contribuido con que ellos se vean perdidos, porque qué difícil es, y para mí, de verdad, de corazón, los felicito, son unos valientes. Yo no hubiese podido escoger una carrera si no hubiese tenido primero que escoger una especialización en el bachillerato. Y la gran mayoría de la universidad te responde que tuvo bachillerato general unificado, no fue especialización. Ya con eso le pusiste una traba para que estos chicos puedan entender si eres bueno o no en química, si eres bueno o no para dibujo técnico. Entonces, esto ha sido el resultado de 16 años, un poco de darle palo también y quitarle un poco de esa responsabilidad y ese poder que tienen los jóvenes. Y sin perjuicio de que luego escojas otro rumbo, porque también se Claro. tendía a pensar que, bueno, que había seguido quibio o había sido físico-matemático y definitivamente tenías que ir. Como anécdota, yo soy física-matemática Wow. y luego abogada. Entonces, claro, fue un desafío para mí más adelante, pero fue mi decisión finalmente. Entonces, bueno, creo que son perspectivas. Luego se avanzó y se trasladó todo al bachillerato en ciencias, pensando que esto podía ser una visión más general. Y también creo que es importante pensar en que ahora prácticamente ya no existe el bachillerato técnico, prácticamente que se lo ha debilitado. No. Y te digo, yo recorro el país y te das cuenta que estos chicos que luego buscan un cupo y que acceden a un cupo y luego se cambian a veces porque no están en la carrera que realmente creen que pueden servir, viene por esta falta de haber tenido los 2 últimos años de especialización y ver si eres bueno o no para lo que crees que eres bueno. Entonces, yo tuve la suerte de tener especialización, darme cuenta que estaba como camarón en salsa golf y pues quería una mezcla entre biología, abogada, quería participar activamente en la política y sale esta carrera de ingeniería en medio ambiente.
A mí me tomó casi 7 años graduarme de la universidad. Era increíblemente costoso. Tuve que acceder a un préstamo del IES. Ya lo pagué. Me gradué justamente con ayuda de un préstamo para poder graduarme. Y no había la cantidad de ofertas técnicas que hay. Ahora, desde que entro a la universidad, empiezo a trabajar con las organizaciones no gubernamentales. Y empiezo un poco, más llamadas fundaciones, les decimos, de apalpar esta perspectiva ya mucho más humana. Porque uno de los retos más grandes que tienes como ingeniero en medio ambiente o con el tema de la sostenibilidad, una de las cosas que más me impresionó fue cuando entro a Monte Sinaí a hacer un trabajo de huertos urbanos en época de pandemia con las mujeres lideresas de esa zona. Y claro, te encuentras con los montoncitos de basura por todos lados. Cuando tú analizas los desechos de una población, te das cuenta un poco del poder adquisitivo que tienen. Totalmente. Estos sachets que son tan odiados a nivel internacional, incluso hay campañas, y lo vamos a decir, campañas como las de Greenpeace, que boicotean específicas empresas que producen sachet, ¿no? Y yo digo, les hace falta un baño de un poco de realidad. Las personas que consumen sachet no tienen los recursos para comprar una botella completa de 3 litros. Se trata de capacidad adquisitiva, mucho más que educación ambiental. Ese es el baño de realidad que yo a los 19 años tengo al entrar a Monte Sinaí y darme cuenta que esto no es solamente lo sostenible en el tema ambiental, tiene que ser sostenible financiera, económica y socialmente. Y esto me lleva a entrar ya de lleno en las fundaciones. Empiezo a trabajar con comunidades vulnerables en Olón, en Monte Sinaí, empiezo a sembrar árboles nativos por todo el país, más de los que podía contar, y empiezo a dar esta materia maravillosa en secundaria, en una universidad, en una ciudad convulsionada como Guayaquil, con jóvenes muy expuestos a la violencia, donde indistintamente de si el colegio es uno de los más prestigiosos, tu hijo puede ser compañero de un hijo de un narco. Y estas realidades que empiezan a moverse como hilos conductores después de 7 años de haber sido profesora de Environmental Systems and Societies para bachillerato internacional, me empieza a abrir los ojos y darme cuenta de estos jóvenes están siendo utilizados por una ideología que los está convirtiendo en inútiles para construir un país, pero son súper útiles para la mafia internacional, ¿no? Entonces empieza a ver esta desesperación un poco por participar activamente en la política, dándoles un espacio a estos chicos para que sean útiles, porque no son parte de la mafia per se. Han sido abandonados por un Estado que los utilizó para que crean que sin Estado, papi y mami, ellos no pueden salir adelante. Entonces empiezas a recorrer eso y pues termino en la primera campaña que es para la viceprefectura del Guayas, con un proyecto político que se llamaba Conexión Campo-Ciudad, uniendo a los universitarios con la gente del campo. Y esto se termina siguiendo ese camino hasta que pues se convierte en Ecuador Sostenible, que es como se llama nuestro plan de país, porque no es un plan de gobierno. En ese sentido, Andrea, ¿tú consideras importante incluir conceptos de economía circular y temas medioambientales dentro del currículo de los planes de estudios tecnológicos en los institutos tecnológicos? Creo que viene como un eje transversal, como tú dices. Y en el tema de los institutos tecnológicos, algo que hay que recalcar es que no solamente mueven el conocimiento local, sino que mueven economías pequeñas, locales, y atraen ese movimiento. Si tú no percibes los institutos técnicos como ese flujo o esa tubería por donde fluye ese conocimiento, pierdes una altísima potencial que tienes ahí. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que más me gusta dar, tú te vas a Riobamba y encuentras a chicos graduados de ciertos institutos con carreras afines al tema agricultura, que vienen con el eje transversal de economía circular, sin embargo no tienen cómo ponerlo en práctica. Algunos kilómetros más allá tienes un agricultor con una escasez de recursos brutal, cultivando papas nativas altísimamente valoradas en los mercados de Europa y Estados Unidos. Y hablo de las dos que he adoptado como mías, que son la Llana Chungo y la Puca Chungo, que significan corazón fucsia y corazón morado. Mientras nosotros tenemos esta conversación, ya se venden en Amazon a $20 las 6 funditas de papitas chip, porque es lo que el mundo internacional quiere comprar. Sin embargo, tienes esta desconexión en la cual no hay un espacio para que estos chicos, con toda la educación y el alcance internacional que tienen, se conozcan y hagan un producto con valor agregado de este agricultor. Y ese es el espacio que creo que pueden generar justamente los institutos técnicos, que a grosso modo sí necesita ayuda del gobierno en el sentido de generar estos espacios, pero viene a ser una bolsa de empleo tan dinámica que es justamente lo que se busca cuando tú creas un instituto técnico. Vemos cómo Colombia ha avanzado a pasos enormes
con el Instituto Técnico del Café, el Instituto Técnico de sus productos de calidad. Fabuloso. Y en Ecuador no hay un Instituto Técnico del Camarón, del Banano, que no tiene que ser crear un nuevo instituto o hacer un elefante blanco, sino trabajar con aquellos que ya tienen el sistema. Y creo que pues desde 2020 la educación ya no se trata de grandes edificios, sino de la calidad y el poder de conexión que puedes dar. Y aquí de pronto recoger esto último, Andrea, y respecto a una premisa bajo la cual se ha tenido que trabajar en la educación técnica y tecnológica y a nivel superior, yo lo quisiera decir en general, y es esta desconexión de las universidades, inclusive de los institutos, con el sector productivo. Y yo creo que los actores privados hacen un gran esfuerzo por hacer estudios de mercado, por focalizar, por tener carreras que sean pertinentes y programas que sean atractivos y realmente útiles para la sociedad y el desarrollo. Sin embargo, ¿cuál podría ser una estrategia, Andrea, en caso de llegar a Carondelet para unir y un poco eliminar o cortar este divorcio que hay entre la empleabilidad y los graduados de la educación técnica y tecnológica, que por supuesto en las familias que nos están viendo en este momento es la principal preocupación? Pero por el supuesto. Escoger una carrera, Andrea, es una situación de familia, y hay estudios sobre esto respecto a que cuando se escoge qué se va a seguir, la familia se preocupa, la familia se moviliza. Rechazo o un apoyo. Correcto. Entonces, ¿cuál podría ser esta estrategia en caso de llegar a Carondelet para unir estos sectores y para que la empleabilidad no esté desconectada de los programas? Justamente eso, y creemos que esta desconexión que percibimos todos no es de la noche a la mañana. Nosotros percibimos que esto es un resultado de durante 10 años perseguir a la academia que no opinaba lo mismo que el gobierno de turno. Entonces hay que ser justos, a la academia sí se la persiguió durante un tiempo y dieron como un paso atrás de la política o del tema político nacional, y al mismo tiempo la academia crea esta desconexión con el sector productivo, donde tampoco el sector productivo está trabajando de la mano de la academia, como bien lo dices. He visto con gusto uno que otro chispazo, vamos a decirlo así. Son pocas las universidades que veo que manejan con estos tipos de institutos que manejan los números mediante los cuales te pueden decir, por ejemplo, hay uno que se llama ¿Cómo vamos Guayaquil? ¿Cómo vamos Quito? Creo que se llama esa iniciativa, que está trabajando ya con las universidades y le está diciendo, mira, estos son los números, de cuántos empleos hay de esto, cuál es el futuro de esta carrera. Entonces, definitivamente esto no pasó de la noche a la mañana, es producto de una persecución donde la política de turno, si no pensabas lo mismo que esa ideología, pues eras declarado un enemigo. Recordemos que se les calificó incluso de la A a la F. Y este proceso de calificar a una universidad en F porque no pensaba lo mismo que el presidente de turno, tiene daños a largo plazo. Proceso nefasto para la educación. Es un proceso nefasto para la participación política. Entonces, nosotros proponemos una mesa técnica en la cual tú puedas sentarte no solamente con el sector productivo, sino también con el sector educativo, y podamos crear un plan de desarrollo de este país. Y como nuestra propuesta es utilizar los últimos 10 años de bonanza petrolera para salir del subdesarrollo a través de la tecnología agrícola y la educación, se convierte en el plan de país para poder salir del subdesarrollo. Tú no puedes, para salir del subdesarrollo, invertir toda la plata del petróleo o de la minería en crear empleo, porque de lo contrario secuestras la democracia. Si yo como Estado doy todos los empleos, todo el mundo va a votar por mí para siempre. Ya pasamos por eso, se llama secuestro democrático. Tú tienes que crear un espacio donde este ecosistema pueda surgir, y en ese espacio tienes que sentar academia y tienes que sentar al sector productivo. De lo contrario estás arando en el mar. Nosotros hemos perdido, calculo yo, 16 años, y países vecinos como Perú y Colombia nos van llevando la posta, sobre todo Colombia, de cuál es el rol de los institutos técnicos en la vida económica de un país, en el futuro económico de un país. Entonces, o sea, el ejemplo no está muy lejos, y Colombia lleva 16 años adelantado a Ecuador en cómo realmente los chicos pueden entrar. Seamos honestos, lo conversábamos fuera de micrófono. La generación Z, que es distinta a la mía, porque yo soy millennial, los millennials nos criaron que tienes que tener un título de 8 años en la universidad. Yo tengo una hija adolescente, mi hija adolescente no concibe muy práctico una carrera universitaria de largo plazo. Ella considera más eficiente una carrera corta para poder sumarla a otra carrera corta y con esto sumar un perfil que le sirva para crear su propio emprendimiento. Y así más o menos están viniendo. En ese sentido yo te preguntaría, si tú tuvieses 20 años, que pareces de 20, bueno, pero fuera. Si tuvieses 20 años. No, sí ahora parece sí, de 20. Tú
¿escogerías una carrera universitaria o quizás 2 carreras tecnológicas? ¿Por dónde te irías tú? O si la opción fuera Claro, técnica, ¿cuáles técnica. podrían ser esas carreras Claro. que tal vez llamarían la atención de Andrea González a sus, no sé, a sus 18 años? Mira, te lo traigo al presente. Mi generación es mucho de masterados, ¿Verdad? ¿sí? Ujú. Entonces a mí me criaron con el concepto de que mi ingeniería en medio ambiente era lo mínimo. No se va a quedar ahí, Entonces ¿no? mi Eso es lo mamá que me sí. decía, primero el máster antes que el mister. Mentira, yo llego el mister antes que el máster, es la verdad. Y ahora ya no tengo pendiente un máster. Mi idea ahora es coger una carrera técnica corta. A mí, en mi perfil en estos momentos, me suma mucho más carreras técnicas cortas que un masterado. Hágale una invitación a ISPADE, por favor, Por querido favor. Jerónimo. Y el mundo se está moviendo así. Y sabes que la pandemia cambió todo. Y eso nos lleva a una discusión que ya no te habla de izquierdas y derechas, lo cual es increíblemente refrescante. Después de la pandemia, la gente se dio cuenta que el dinamismo de una carrera técnica corta se mueve con el dinamismo del mundo que va muy rápido. Entonces, tú en estos momentos coges un masterado para 2 años y probablemente el siguiente año, si algo cambió, ese masterado ya es obsoleto. Una carrera corta siempre va moldeándose a lo que necesita el mundo. Y definitivamente después de la pandemia nos obliga a irnos bastante al tema online. Claro. No podemos descartar eso. Yo entiendo que la crisis energética nos ha regresado como al siglo XIX, pero la realidad es que el mundo se está transformando a todo online. Ya no se hacen estas universidades grandotas, elefantes blancos, con unas infraestructuras enormes. Lo que se busca más bien es una inversión online, en una plataforma dinámica para el usuario. Ahí quizás me gustaría plantearte una pregunta un poco picante. Picante, métale ahí, métale. Dele. O sea, tú sabes que la educación superior tiene más regulaciones que un banco. No sé si tú sepas. O sea, Que pase el distrito. tienes 3 entes de control que de alguna manera pretenden, regulan, ¿no? la educación superior. Y una de las grandes, digamos, uno de los grandes parámetros para pasar estas regulaciones es justamente la infraestructura. Entonces, yo no sé si a ti te parece que eso es un poco contradictorio quizás en los actuales momentos, ¿no? Sí, Te totalmente pregunto. obsoleto. Creo que la palabra es obsoleto. Creo que, les repito, en el 2020 yo estaba dando clases en un colegio con muchas nacionalidades diferentes y fue un reto enorme tener niños que ni siquiera hablaban todavía español bien en una clase online. Entonces, el mundo, de alguna manera, este reto de superar la pandemia te llevó a clasificar. Y, a ver, hablando de, por ejemplo, una de las cosas que a mí me duele mucho en cómo se desperdició la gran bonanza petrolera de esos 10 años es en las inversiones no sostenibles financieramente, con estos grandes elefantes blancos, con grandes infraestructuras que necesitan muchísimo mantenimiento, pero no estás invirtiendo en la parte humana, no estás invirtiendo en la parte tecnológica, que es lo que más importa. Y ahora lo traemos al presente y pues vemos con pena cómo se cierra, por ejemplo, un Izquieta Pérez para invertir en un Yachay que fue insostenible financieramente porque era demasiado grande para que el país pueda sostenerlo en el tiempo. No íbamos a tener el barril de petróleo ese precio para siempre. Un poco también el dinamismo que tienen las bolsas de trabajo se fue perdiendo con este nuevo concepto del trabajo por horas, el trabajo online. La pandemia te cambia absolutamente todo. Hoy los institutos tienen que representar una bolsa de trabajo, un ecosistema que se mueve y que trabaja mucho en el tema online. Y te doy una anécdota. Mi universidad fue clasificada como F en su momento porque decidió invitar a un candidato y no a otro. Mi universidad en ese momento tenía las aulas de mayor tecnología de punta de Guayaquil. Aún así se la clasificó como F. Qué daño a la comunidad. Oye, Qué daño. Hablabas hace un momento acerca de este emparejamiento que tiene que tener pues la empresa privada y la academia. ¿Tú consideras importante fomentar algún tipo de incentivos a la empresa privada para que puedan de alguna manera contratar a la mayor cantidad de técnicos y tecnólogos? O sea, las empresas necesitan tener de parte del Estado algún tipo de incentivo para poder realizar una dinámica de contratación para
muchísimos técnicos y tecnológicos que se gradúan en nuestras aulas y en la de todos los institutos, ¿no? Totalmente, y te cuento así un poco más en lenguaje coloquial. Nosotros el año pasado, en la campaña para vicepresidencia, propusimos 25% menos impuestos, reducción de impuestos a las empresas privadas que contraten al 25% de su personal joven. Esto fue evolucionando en el tiempo. Primero con gusto vi que lo tomó el actual gobierno, luego vi que se fue medio modificando y cambiando para las cosas, pero nosotros la propuesta en crudo era el beneficio en el tema de impuestos a cualquier empresa que contrate personal o jóvenes o universitarios. Eliminando la palabra solo jóvenes, y perdón, pero también hay universitarios que no son tan jóvenes y están dentro de esta bolsa de empleo. Claro que sí, puedes dar algún tipo de rédito o premio tributario a aquellas empresas que te demuestren que han contratado más, porque están invirtiendo en un extra, por así decirlo. Pero tiene que ser hablado con la empresa privada, no puede salir netamente del ejecutivo puertas para afuera. Nosotros habíamos conversado para esa propuesta con algunos sectores estratégicos, como en su momento fueron el atunero y el camaronero. Y era un poco hacia esos sectores hacia los que nos dirigíamos, no a los pequeños empresarios que obviamente pues no tienen el nivel de sostenibilidad financiera para sumar, a duras penas pueden mantener sus empleos como están, ¿no? Pero esto tiene que venir de una conversación dentro de este sistema, de este ecosistema que armas entre la empresa privada y entre los chicos también. Ojo, también se busca mucho el dinamismo, y hablemos de un tema polémico, el trabajo por horas. Los chicos no quieren trabajar 8 horas, 40 años para la misma empresa toda su vida. Son dinámicos y justamente por eso quieren carreras cortas. Sí. ¿Qué tal si mañana yo cojo una carrera corta, me invento, de periodismo y comunicación? Yo terminé con un programa en la radio. Mi actual trabajo es Ecoverde, tengo un programa en la radio que habla 100% de tema sostenibilidad. Es más, en el programa ni siquiera me llamo Andrea. Tengo un seudónimo ahí que me ha puesto Rodolfo Vaquerizo. Saludos para Rodolfo. ¿Cómo es tu seudónimo? Él me dice Green Queen. Está bueno. Un saludo para la gabardina, porque San Rodolfo Guayaquil es un personaje. Pero me tocó romper ese hielo de generación, porque él es baby boomer. Como yo. No, tú eres X, pues yo soy millennial, él es baby boomer. Somos una generación saltada de por medio. Me encantaría coger una carrera técnica de algo de comunicación, de redes sociales, y a mí me representaría réditos. Por supuesto. Sin embargo, este sistema de 40 años trabajando para una empresa que no es tuya ya se queda en la generación X. Somos muy pocos los millennials que hemos trabajado de carrera en alguna empresa privada. Más o menos yo te calculo, y en mi alrededor 5 o 6 años es lo máximo que se quedan en una empresa para luego continuar con otra experiencia. Si tú esto lo transformas al presente, los chicos ahora un poco lo que quieren es la seguridad de un seguro social, valga la redundancia, con un trabajo que me permita tener algo de tiempo en el día para dedicarme a mi trabajo, a mi emprendimiento, a mi proyecto, a mi empresa, a mi canal de YouTube, a lo que sea. Entonces empiezas a ver esta contradicción un poco entre hacia dónde va el dinamismo del empleo del país y a dónde está yendo el mundo. Yo creo que, Andrea, tú has descrito ese escenario que también ha puesto en consideración un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, que habla sobre la sociedad líquida y efectivamente te narra cómo hay un mundo lleno de incertidumbres, cambiante, en donde las personas deben encontrar la forma de adaptarse y donde unos lamentablemente se adaptan mejor a esas circunstancias que otros. Y creo que precisamente esa es un poco la visión que tienen los jóvenes y que tú la has descrito respecto a poder hoy día decides hacer algo o decides estar en este contexto o en esta carrera o en este ámbito y tal vez mañana quieres explorar otro y tal vez mañana quieres complementar tu perfil. O tal vez mañana el mundo cambia y te exige otras cosas, que es lo que nos ha tocado vivir a nosotros. O sea, antes de la pandemia, tal vez el que quería no estaba online. Después de la pandemia, así le tuvieses alergia a las redes sociales, te tocó estar en TikTok. Así es. Y creo que incluso, elecciones presidenciales en Estados Unidos están en contra del TikTok, terminan incluso metidas en TikTok para estas elecciones. Por supuesto. Entonces, quien no se adaptó le tocó adaptarse tarde, pero llegó, digamos así. Entonces, no solamente es un mundo cambiante que te va poniendo las cosas que cada 2 años tienes que tener, sino que te exige estar al día con estas nuevas tecnologías. Y la inteligencia artificial viene a cambiarlo todo. Ya la educación no es cuestión de darte información. ¿Yo qué hago como profesora? Si yo sé toda la información de un libro, pero tú puedes googlearlo. Y mañana si yo sé cuánto ppm de CO2 hay en la atmósfera, que me lo sepa de memoria, igual lo tienes aquí en el celular.
La educación se convierte más bien en un intercambio de experiencias. Ahora lo que vale es la experiencia. Yo contarte que cuando fui a tal lugar hice esto y me salió lo de acá. Y trascender el qué al por qué. De pronto intentar formar estudiantes con un modelo crítico, con una visión crítica que cuestiona algo el que sistema. me encantó y se los dejo aquí en bandeja es en las primarias nórdicas, que es una de las mejores educaciones que tiene el mundo en mi opinión. A los niños de 6 años les están tomando exámenes, les ponen 2 fotos y les dicen cuál de estas fotos no es real o está adulterada. Porque lo que ahora necesitamos es discernir entre realidad y fantasía. Porque en este momento mañana pueden ver un video de AI donde yo estoy hablando de cualquier cosa y no soy yo. ¿Cómo nuestro cerebro puede ahora prepararse para reconocer lo falso de lo cierto? Se convierte ahora en un eje transversal del tema del pensum académico de primaria. Sí. Entonces, ese es el reto al que viene ahora la academia. Ya no es solamente un pase de información o te tomo la lección de lo que podemos encontrar en internet, sino la experiencia que me ha hecho a mí poder discernir entre la verdad y la llamada posverdad, que se viene con un ruido enorme. Y también la calidad con la que se utiliza la inteligencia artificial. Lamentablemente podría estarse creando una nueva brecha en la cual vamos a tener que medir si utilizas la inteligencia artificial y obtienes resultados de calidad o si la utilizas nada más de pronto, bueno, para chistes o para hacer una pregunta, pero el mundo probablemente se divida entre las personas que utilizan y que obtienen resultados de calidad en la inteligencia artificial y quienes no. Hay un dato lamentable que publicó UNESCO hace poco y es que nuevamente las mujeres nos estamos quedando atrás del uso de la inteligencia artificial. Y la medida es más o menos 3 a 7. Wow. Es decir, que al menos, que solamente 3 de cada 10 mujeres utilizan inteligencia artificial versus 7 de cada 10 hombres que la utilizan. Es una nueva brecha. Claro. Y en ese sentido, Andrea, ¿qué han pensado en tu equipo? ¿Qué han pensado con tu equipo de trabajo? Con miras precisamente a incluir más mujeres en la educación técnica y tecnológica. Te voy a dar algunos datos. En la educación superior las mujeres ya somos mayoría, las mujeres sobrepasamos ya el 50%, me parece que 52% de la matrícula universitaria pertenece a mujeres. No así sucede, no sucede esto en la generalmente parte rural, no. En la educación técnica, tecnológica. Ni en la también, parte rural tampoco. ¿Qué podrías decirnos? ¿Cuál puede ser un mensaje o qué han pensado desde tu campaña para poder incluir más mujeres en carreras que tradicionalmente se ha dicho que son carreras para hombres, ¿no? Así es. Y que se piensa y se sueña como carreras para mujeres y para hombres. Bueno, ¿será que yo vivo en una ciudad tan dinámica como Guayaquil y vivo en la vía de la costa donde hay mucha minería no metálica? Y a mí me da un gusto ir al supermercado a las 6, 7 de la tarde y ver mujeres con el traje, el casco, el coso de seguridad, bota punta de acero, comprada en el ferrisariato. Las pesadísimas. A ver, la feminidad es hermosa, por si acaso. Soy una mujer que tiene su lado femenino muy pendiente y muy que lo cuido mucho. Pero creo que las mujeres podemos hacer absolutamente todo. Algo importante y que no hay que descartar, y es un mensaje muy profundo, no es mío, lo escuché, que lo repito, que la inteligencia artificial sirva para hacer el trabajo que no me deja pintar, que no me deja crear, que no me deja hacer música. Alguien decía, qué lindo sería que la inteligencia artificial me lave los platos y lave la ropa, y así yo tenga tiempo de hacer el diseño, en lugar de hacer que la inteligencia artificial haga mi diseño para que yo pueda lavar la ropa y los platos. Es profundo y te habla mucho de no perder la creatividad. Yo sigo pensando que lo que igual se va a valorar no solamente es la creatividad del ser humano, sino ese olfato de ver cómo le llegas a una población con tu creatividad, que no lo tiene la inteligencia artificial. Por otro lado, Ecuador tiene una deuda pendiente enorme con las mujeres, sobre todo en el plano rural, que están muchísimo más desconectadas del tema tecnológico que les permite estar protegidas, tener acceso a educación, tener información, llegar a publicar o que la gente vea sus trabajos o sus cosas. Algo durísimo es que ninguno de nosotros es ajeno es al tema de los femicidios que tenemos en el país. Nosotros creemos que la única manera de rescatar de la violencia a las mujeres es a través de darles oportunidades laborales. La independencia económica es la única manera en la cual tú las vas a proteger y sacar de eso. No estoy desvalidando el tema de las casas de acogida, pero una casa de acogida es una vez que ya está hecho el daño. Tú tienes que llegar antes. Y esa casa de acogida la va a regresar a su casa porque probablemente tiene niños que darles de comer y ella no consigue trabajo. Ahí entra lo que nosotros denominábamos con cariño el Instituto Técnico de la Mujer, que lo que hace es agarrar a mujeres en situación de escasos recursos y delicadas y ofrecerles la entrada a los diferentes institutos que hayan.
Esto incluye centros de atención ciudadana donde ellas puedan acceder a Internet, porque uno de los grandes problemas que tiene este país es la falta de cobertura de las telefónicas. Lo vivimos ahora más que nunca con el tema energético. Un país tan pequeño no se puede dar el lujo de tener 3, 4, 5 telefónicas en el país y no tener cubierto la gran mayoría. Claro. No te digo que absolutamente todo, hay lugares muy remotos, ¿no? Pero es parte de este olvido y esta brecha que viven las mujeres y los hombres, porque estoy segura que el gran aporte a ese número viene desde las mujeres en la ruralidad. Y esto es algo que en realidad golpea mucho más a las mujeres que los hombres, justamente por lo que tú dices. Y con gusto te puedo decir que ahora trabajos que eran ancestralmente de los hombres, como por ejemplo el pescador, ahora se suben a los barcos a hacer la faena de pesca, las mujeres del pescador. Bajan, el hombre es el que filetea y ellas ahora le dan valor agregado y están haciendo latas de atún con sabor, por ejemplo, albahaca o ají. Ese es el ñeque de la mujer. Y dato importantísimo, Ecuador es el país con mayor cantidad de mujeres emprendedoras en su porcentaje del mundo. Imagínate dónde hay un instituto para ellas. Harto cusque. Verás, hay un tema ahí, bueno, aquí quien es la experta en todos los datos es Anita, pero hay un dato que siempre en estas conversaciones me gusta soltarlo, ¿no? Más o menos son 200,000 bachilleres año que genera la educación escolar, ¿no? Con una deserción altísima ahorita. Y la capacidad montada de la educación superior entre todo el sistema de educación superior, dígase universidades, institutos tecnológicos y conservatorios, no llega a 80,000, 75, 80,000 plazas. Es decir, que hay más o menos 120,000 estudiantes que no tienen acceso básicamente por un tema de... No hay cupo, esa es la palabra. Y así destruyen los sueños a toda una generación. Dentro de la educación pública probablemente no haya cupo, pero por ejemplo en todo el sistema de institutos tecnológicos que es de educación cómoda, asequible, hay muchísimas plazas. Entonces, en ese sentido, creo que es importante fomentar... No hay un trabajo en conjunto. Ahí es como un divorcio entre el Estado y los institutos tecnológicos, porque si se implementan políticas concretas con respecto a esto, se puede aprovechar la capacidad montada en infraestructura de los institutos tecnológicos privados. Infraestructura física y online. Además, no se diga online, porque hay un montón de plazas para abastecer esa demanda en el Ecuador, ¿no? ¿Qué verías tú ahí? ¿Qué tendría que hacer el Estado para lograr un nuevo casamiento, digamos, ¿no? Una reconciliación. Sí, una reconciliación. La flor siempre funciona. Sí. En primer lugar, datos. Lo que dice Anita. A Ecuador le encanta suponer. Y te lo dice una mona que viene del lugar donde un señor vende coco y le va bien, entonces vende coco helado, más helado, coco helado, más helado, ¿no? Mono ve, monocopia. La realidad es que hay un divorcio en general de la academia con la toma de decisiones en este país. Sí. ¿Quiénes son los que usan la academia para tomar decisiones? La empresa privada. De ahí la empresa pública jamás hace un levantamiento de información de absolutamente nada en este país. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer para reconciliarte en un proceso de separación es determinar los puntos importantes. Entonces, tú tienes que saber cuál es justamente lo que decía Anita, la necesidad del sector productivo. Yo veo con gusto, por ejemplo, que hay muchísimas carreras u ofertas de carreras en el tema petrolero y de minerías, que es algo muy específico, muy tecnológico, o sea, muy que depende de que puedas cursar eso para poder trabajar. Técnica. Muy técnica, exacto. Sí. Y sin embargo, no hemos visto cuántas plazas de trabajo hay en el sector petrolero, porque sin embargo, no vemos la cantidad de trabajos que debería generar entonces la industria petrolera. Por otro lado, tienes 1,000,000 de ingenieros en medio ambiente y agrónomos, y saludo a mis colegas. Cuando yo me gradué éramos 6 gatos. Esos 6 gatos fueron la primera promoción durante 6 años. Era una carrera muy nueva en el 2005. Imagínate abogados. Claro. Y ahora, pero Leo, somos un pueblo. Me encanta. ¿Y a dónde metes tanto ingeniero ambiental? Claro. Entonces, lindo porque mucha gente se suma a las carreras con este romanticismo, ¿no? Y vamos a salvar el planeta. Y luego te das cuenta que a lo mejor te toca trabajar poniéndole un filtro a una empresa súper contaminante para que haga mejor las cosas. Se llama la parte café y la parte gris y la parte verde de mi carrera, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué necesitamos
primero que nada, hacer ese conteo. Con eso te puedes sentar con la academia y la empresa privada y decir, perfecto. Y esto no quiere decir que si el Estado necesita 20, te doy 20 y tú estudias lo que dice el Estado. Eso se llama comunismo y eso no hay espacio aquí. Pero tú puedes informarles a ellos eso y probablemente al tener esa información tomen una decisión más útil para ellos, para su economía y para su familia. Entonces, la falta de información es en todo. No hablemos ni siquiera del tema de salud. En Ecuador la gente se contamina con metales pesados y no hay en la toma de agua no hay un aparato que te mida cuánto metal pesado hay. Entonces, la falta de información es en absolutamente todo. Las decisiones se toman, no sé si le consultan a una bola mágica, las hacen leer el tabaco, no sé de dónde sacan los números para tomar decisiones. Y ya esos son métodos más sofisticados porque... pero típicos de alguna secta política, irse ahí a que les hagan chamanería y media. No, perdón, chamanería no, brujería. Pero la realidad es que a Ecuador le hace falta tomar decisiones con números. Y ahí entra la academia. Es la academia quien le puede dar los números a un ejecutivo para que tome decisiones basado en la academia, y la academia no va ni derecha ni izquierda, la academia es academia. Ahí hay un dato interesante que también quiero compartirte, porque la idea, más allá de este conversatorio, de estas conversaciones, es que ustedes también se lleven algo de lo que sucede dentro de los institutos tecnológicos, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una campaña, ¿no?, que se llama El Mundo No Puede Esperar, que es parte de estos debates, donde nosotros planteamos que la juventud tiene que insertarse en el mercado laboral rápidamente, ¿no? Y para que eso pase, creo yo que hay que cambiar la mentalidad de todos, ¿no? Y tratar de romper ciertos mitos que están arraigados en la sociedad. Por ejemplo, muchos chicos, muchos jóvenes creen que porque van a tener un título de licenciado o de ingeniero o qué sé yo, van a tener un mejor salario en una empresa o qué sé yo. Y el fenómeno ahora en la actualidad es distinto, porque las empresas privadas demandan conocimientos tan puntuales, tan técnicos, que ese mito se está cayendo. Y la realidad es que los jóvenes que tienen títulos de tecnólogos ahora tienen unas mejores remuneraciones, porque son mucho más demandados. Exacto. Son mucho más demandados. El otro día conversábamos con... Son Pokémones más demandados. Claro, conversábamos con Anita y hablábamos, por ejemplo, de todo el sistema judicial. Tú, para atender todo el tema de procesos y de tal, no necesitas ser abogado. Necesitas ser lo que los abogados llaman paralegal. Y agárrense, porque la inteligencia artificial les está serruchando mucho el piso. Jamás va a reemplazar a un abogado defendiéndote, pero la gente ahora percibe como una tercera opinión la inteligencia artificial en el tema jurídico. La capacidad de leer una constitución en 5 minutos, ni el mejor abogado. Imagínate, por ejemplo, ahora una de las profesiones que está teniendo mucho auge en temas de salud, por ejemplo, es el cuidado del adulto mayor. Hay un montón de ofertas. Voy a hacer pausa ahí. Y mira la desconexión que hay. Tienes una carrera técnica, técnicos de salud. Sin embargo, en el Ministerio de Salud no pueden contratar. A eso iba yo. Porque es que tu carrera dentro no existe en mi plan de ministerio. Mientras tanto, y perdónenme porque se me paran los pelitos, tenemos un IES quebrado, porque hay un Ministerio de Salud que no existe, ¿cierto? Dentro del IES tú tienes el seguro campesino, donde un campesino es afiliado, pero se atiende toda la familia. Estas 7 personas están expuestas durante todo el año a pesticidas, fungicidas, plaguicidas, que le causan un daño catastrófico a sus órganos. Luego va a parar esta familia de 8 personas a atenderse a un IES quebrado, y ahí tienes a los técnicos en salud sin trabajo, a un Ministerio de Salud que no existe. Es que no los puedo contratar porque la Constitución no considera que ellos son profesionales. Discúlpenme, o sea, en realidad es cuestión de... Esa es una gran problemática. Uno más uno, ¿cuánto es? Entonces, son cosas que realmente, como tú dices, el técnico en estos momentos es mucho más, discúlpenme la palabra, pero útil para la construcción tanto de un Estado como de una empresa o de un emprendimiento que alguien tiene. Y la triste realidad, y se los digo con dolor, yo conozco chicos de 42, es que son chicos, ¿no? 42, 43 años, con más de 2, 3 masterados, con más de 10 años buscando trabajo y no consiguen, porque no hay empresa que les pueda pagar el sueldo que debe tener alguien que tiene 49 masterados en las empresas más rimbombantes de Europa.
hay una desconexión entre el mercado laboral y lo que se produce para el mercado laboral. Andrea, y de pronto volver, y creo que tenemos que ir cerrando en pocos minutos. Nos va a pero faltar tiempo, chicos. Me tienen que invitar a la parte 2. Y de pronto volver un poco a lo que dijiste sobre decidir con información. ¿Cuál podría ser ese mensaje importante que puedes darle a la comunidad, a los futuros aspirantes a la educación superior para poder decidir una carrera? Siempre se ha hablado a ver, y es muy romántico decir, bueno, sigue tu vocación y persigue tus sueños, pero luego, ¿qué haces únicamente con ese sueño? Yo a veces he dicho algunas frases medias impopulares, he dicho, bueno, hay que aterrizar ese sueño, ¿no? Y hay que decir hacia dónde voy, o al menos conocer que no tiene empleabilidad. Y si yo quiero estudiar una carrera que tiene pocas probabilidades de tener una fácil inserción en el mercado, tengo un plan B. Así es. Tengo un plan B. Y bueno, tengo un ejemplo muy cercano, una persona que quiero mucho, estudió biología, pero su rédito es por ser DJ. Y trabaja online vendiendo paneles solares en Estados Unidos. Entonces tú dices, a ver, hoy día ¿quién eres? Hoy día vendo paneles solares, hablo en inglés y luego toco música. Y en mis tiempos libres me dedico a hacer estudios en el tema de biología. Maravilloso. Tal vez esta persona estudió biología pensando que se iba a dedicar a pasar metida en un laboratorio viendo el plancton. Y hoy en día tiene toda esta gama de diferentes tipos de ingresos. Entonces, el mundo es igual de dinámico y va cambiando. Para mí es crucial, te lo digo, crucial, que regrese el bachillerato especializado. Esto ha causado un daño terrible en la educación del país y en el mundo laboral del país. Obligatorio. Yo me siento en Carondelet y al día siguiente regresa el bachillerato especializado, con nuevas especializaciones. Hay cosas increíbles que se pueden hacer ahora, pero nosotros no podemos, y perdóname que me voy a poner un poquito dura, pero comprenderán que yo vivo en Guayaquil. Nosotros no podemos seguir regalándole a la mafia internacional chicos para que los hagan descuartizadores. Ese chico fue un chico que a lo mejor jamás tuvo la oportunidad de ir a una especialización y decir, bueno, tal vez no me gusta esto, me gusta lo de acá. Hemos llegado a tal punto de regalarle a los jóvenes a la mafia que estamos pagando las consecuencias de esto. No es cosa menor y está totalmente relacionado con la seguridad, el retorno del bachillerato especializado. Y que estos chicos sientan que a los 16, 17 años encuentran un sentido a la vida. Es brutal lo que les hicimos cuando les quitamos el bachillerato especializado, los obligamos a ver todas las materias hasta tercero de bachillerato. Justo en esa edad tan vulnerable, justo en esa edad donde eres el target perfecto para que la mafia te venga y te diga, sabes que no vas a hacer nada en el colegio, deja de ir al colegio, que por gusto vas a perder el tiempo allá. Y les soy sincera, si yo hubiese visto dibujo técnico hasta tercero de bachillerato, me pegaba un tiro. Perdón a los de arquitectura, pero yo era quibio. Eso es el primer paso para regresar a que los chicos puedan escoger una carrera sabiendo. Segundo, tiene que haber una comunicación y un manejo donde haya online un intercambio de flujo, de una retroalimentación donde los chicos digan, ok, queremos estudiar todo esto. Y yo te diga, ya, pero esta es la necesidad que tiene el país, contrástalo. Esta es información pública que debe ser accesible. Que no existe en Ecuador hoy día. Que no existe en Ecuador, tampoco existe en el tema ambiental. En el acuerdo de Escazú Internacional te llama justamente que hayan estos. Es tan sencillo como, por ejemplo, lo mismo sucede con los recursos no renovables. Tener un contador nacional y saber cuántos barriles de petróleo, oro, cobre nos queda, es exactamente igual como para poder saber cuántos puestos de trabajo y tenemos en diferentes tipos. Y puedes moverte ahí. A lo mejor la carrera que escogiste está detonada, pero el próximo año puedes escoger una carrera técnica corta que te abra un nuevo proyecto que llega. Ecuador es muy dinámico. Antes era el banano, el camarón, ahora tienes cáñamo, se está ingresando un montón de tecnología con ese tema, hay que prepararse con eso. Las oportunidades están ahí. Creo que los jóvenes están listos para construir el país. A diferencia de mi generación, la millennial, yo sí creo en ustedes, en los Zetas, vienen con mucho ñeque a construir política y realmente nos están poniendo la vara muy alta a los millennials. Para cerrar, hacemos unas preguntas rápidas, Andrea. La primera palabra, sí. Qué miedo, ¿verdad? No. La primera palabra que se te venga a la mente. Uy, ¿te parece, Jero? Sí, pues. A ver, ¿te parece? ¿Qué palabra para ti describe la educación técnica y tecnológica en el país? Dinámica. ¿Tienes alguna, Jera? Si fueras estudiante el día de hoy, ¿qué carrera elegirías? La misma, Ingeniería en Medio Ambiente. Feliz con mi carrera. No, pues una técnica tecnológica. Eso le voy a decir. Yo en lugar del masterado voy a en realidad a coger algunas carreras tecnológicas, porque es realmente lo que se viene.
Y el tema en realidad de la agricultura cambia todo el tiempo. Hoy en día tienes drones que te buscan en qué parte del terreno hace falta el N, el P, el K, y se conecta con el otro dron para poner el nitrógeno, el fosfato y el potasio en ciertos lugares. Increíble. Toda la técnica de agricultura, la verdad es que escogería algo de agricultura probablemente. Si pudieras cambiar solo una cosa para la educación técnica y tecnológica, ¿qué se te ocurre, Andrea? La cobertura de internet del país. Es lo más importante, parece. Antes de cerrar el programa, quiero hacer un público agradecimiento a ti, A ustedes, Andrea, de por verdad, y venir gracias al por su instituto. tiempo, chicos, de verdad. Contarte que es histórico que los candidatos a varias dignidades de elección popular estén aquí en un instituto tecnológico, y también agradecerte a ti, Anita, a tu fundación, porque el trabajo que estás realizando es súper importante para la educación técnica y tecnológica, y decirles a ambas, bueno, pues que siempre estamos a las órdenes como instituto tecnológico. No, gracias a ustedes de verdad por participar activamente de la política. Creo que por lo menos si alguien quiere cambiar este país va a ser justamente a través de la educación, y los institutos son una parte neurálgica del tema. Gracias por ser valientes y abrir este espacio. Y quiero saber más de tu fundación, Anita. Ahora me cuentas después de cámaras. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Andrea. Gracias de a verdad ustedes. es un gran mensaje para la comunidad, para los estudiantes, para los aspirantes, para las familias, que hoy una candidata a la presidencia de la República nos comparta su agenda, nos comparta su visión sobre la educación técnica y tecnológica. Así que gracias por ver el programa y nos vemos en una próxima entrega. Candidato